Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas electorales que realizamos aquí en esta casa con motivo de las elecciones del próximo 17 de mayo. Hoy, sexto día de campaña, le toca el turno al Partido Popular, ya con nosotros su candidato por la provincia de Almería, Manolo Guzmán. Manolo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a Interalmería Televisión. Muchísimas gracias por invitarme una vez más. Un placer tenerte con nosotros en estos espacios que estamos realizando de entrevistas electorales. Y claro, llevamos 6 días de campaña casi. Cuéntanos, ¿cómo está funcionando la campaña electoral para el Partido Popular? La verdad es que bastante bien. La verdad es que el Partido Popular ha empezado mucho antes. Empezamos con una pre-campaña que casi ha sido una campaña el lunes justo después de Semana Santa, porque cuando empezamos a diseñar la campaña queríamos hacer lo que siempre sabemos hacer, que no es otra cosa que dar la cara y explicarle a los ciudadanos qué hemos hecho en este tiempo, en estos 4 años del gobierno del presidente Juanma Moreno. Y nos dimos cuenta que el cambio que se había realizado en Andalucía de la mano del presidente Juanma Moreno a la provincia que mejor le había venido era la provincia de Almería. Y por tanto teníamos tanto que contar de todo lo que habíamos hecho que no nos quedó más remedio que hacer una pre-campaña prácticamente como campaña, ¿no? Así que llevamos prácticamente un mes contándole a los almerienses todo lo que hemos hecho y grandes hitos, contando esos grandes hitos que llevan décadas en el cajón del olvido por parte de la Junta de Andalucía y que gracias a ese cambio que se ha producido en Andalucía y que a la provincia de Almería sea la que mejor le ha venido, han sido toda una realidad. Y ya estamos en campaña contando ahora qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que nos comprometemos con los almerienses, con la credibilidad de aquellos que han cumplido con lo que se habían comprometido. Si hablamos de grandes hitos, ¿qué hitos se pueden poner encima de la mesa en esa vuelta como un calcetín que se le ha dado a la provincia de Almería desde que está gobernando Juanma Moreno en la Junta de Andalucía? Pues no, podemos empezar por la Alcazaba de Almería. La Alcazaba de Almería, que es el principal monumento no solo de Almería, sino de toda la provincia, uno de los principales monumentos de toda España y que estaba sencillamente en la ruina, que no había recibido ninguna inversión por parte de los gobiernos socialistas y que en tan solo 7 años pues ha visto una inversión de más de 11 millones de euros que ha restaurado por completo el principal monumento de nuestra ciudad. La Casa Consistorial, los ayuntamientos, la Plaza de la Constitución, una obra que tenía que haber estado hecha en el 2005 porque nos enfrentábamos la ciudad de Almería al mayor reto posible que teníamos, como eran los Juegos Mediterráneos, y que ha tenido que hacerse y terminarse justo cuando ha llegado el cambio de Juanma Moreno. Sin ese cambio no hubiéramos tenido el nuevo ayuntamiento, más de 20 años de retraso por esa inacción del gobierno, de los gobiernos socialistas. Entre ellos la Plaza de la Constitución, que se cerró durante mucho tiempo a cal y canto y que tanto daño ha hecho a la rehabilitación de nuestro casco histórico, a nuestros comercios y a nuestros negocios de la zona. Como ese proyecto de Puerto Ciudad que veníamos reivindicando desde hacía muchos años y que siempre nos lo negaban por parte de los gobiernos de la Junta de Andalucía, o el soterramiento de las vías del tren, que no se podía haber iniciado si no hubiera sido gracias al gobierno de Juanma Moreno, puesto que la aportación de la Junta de Andalucía era fundamental para poder hacerse todo ese soterramiento. Una inversión que hace 7 años la Junta de Andalucía solo querían aportar 18 millones de euros y que era insuficiente para poder licitar esa obra. Y que gracias al cambio en Andalucía han sido 48 millones de euros, lo que han hecho posible que a día de hoy el soterramiento esté en obras, que por cierto va con bastante retraso y el Ministerio de Fomento sigue sin dar explicaciones al Ayuntamiento de Almería y a la Junta de Andalucía de por qué de esos retrasos. Hitos históricos como el Hospital Materno Infantil, un hospital que nos llevan prometiendo desde el 2008-2009 y que ha tenido que ser una realidad gracias al gobierno de Juanma Moreno, como el Centro de Especialidades, como el de Torre Cárdenas, como el Centro Médico de la Casa del Mar. La Casa del Mar. Que, el de Piedrarredonda, por ejemplo. El de Piedrarredonda también, pero la Casa del Mar, que se tuvieron que poner en huelga de hambre los vecinos para poder recuperar y volver a tener ese centro médico que era un referente para toda la zona de pescadería y de la Chanca, o el de Piedrarredondas, que pusieron la primera piedra y que dio lugar a que la valla se cayera porque estaba oxidada del tiempo que tenía la valla puesta y que no se había hecho absolutamente nada. O el Conservatorio de Música Quina Jiménez. Yo recuerdo cómo los niños del Conservatorio de Danza se manifestaban en la Puerta Purchena bailando porque no tenían sitio para poder cursar sus estudios de danza y que ya es una realidad. Hitos que ya van en el cajón del olvido por parte de la Junta de Andalucía, que había sido reclamado en numerosas ocasiones por parte del Ayuntamiento de Almería. Yo he estado en ese Ayuntamiento de Almería, he sido concejal de ese Ayuntamiento de Almería y por desgracia en aquella época no cogían los teléfonos ni los delegados territoriales. Por tanto, ese cambio sí se ha notado fundamentalmente en hitos muy importantes para la ciudad de Almería.
En estos 6 días de campaña ya ha habido un primer debate electoral con los primeros cabezas, los primeros que se presentan como presidente de la Junta de Andalucía. Sí me gustaría que me hicieras una valoración de qué te pareció el primer debate que se celebró el pasado lunes en Radio Televisión Española. Y eso lo enlazamos un poco también con las encuestas que conocimos el pasado lunes también, las encuestas del Centra, que es el CIS andaluz, en el que está rozando la mayoría absoluta del Partido Popular. Nuestra intención es seguir consiguiendo esa mayoría suficiente. Gracias a esa mayoría suficiente hemos conseguido desbloquear los grandes hitos de los que antes te estaba hablando. Si miramos la encuesta y si miramos el debate, queda una cosa muy patente, que por cierto me llama mucho la atención. Ninguno de la oposición sale a ganar estas elecciones. Todos conjuntamente solo tienen un objetivo, que es intentar que Juanma Moreno y que el Partido Popular no tenga esa mayoría suficiente que también le ha venido a la ciudad de Almería. Y eso se vio muy claramente en el debate. Y eso se está viendo muy claramente en las diferentes encuestas que van saliendo. Nos jugamos mucho en estas elecciones. Nos jugamos que Andalucía y Almería siga habiendo esa estabilidad, que se siga apostando por la creación de empleo, por la generación de riqueza, por seguir desbloqueando temas fundamentales, o que volvamos otra vez al oscurantismo que teníamos hace 7 años. O que tengamos un lío, Y eso se vio claramente en el debate, y eso es lo que está reflejando las encuestas también, que hay una mayoría de almerienses que entienden que el Partido Popular es la mejor opción para defender sus intereses. Siempre lo ha sido, pero ahora se está notando también mucho más. También se vio muy claramente en el debate cómo las principales propuestas de los diferentes partidos son sencillamente mentiras, y cómo el presidente Juanma Moreno los pudo totalmente rebatir, dejando en evidencia a más de uno, y cómo otros están utilizando cosas que nada tienen que ver con la campaña de Andalucía para intentar captar votos en todos y cada uno de los rincones. Y es que las políticas de extranjería nada tienen que ver con estas elecciones autonómicas. Eso tocará ese debate cuando lleguen las elecciones nacionales. ¿Y por qué lo hacen? Porque sencillamente no quieren hablar de Almería, no quieren hablar de Andalucía, no quieren hablar de lo que realmente van a estas elecciones, porque cuando hablan de eso, sencillamente pierden. Porque te lo comentaba al principio, hemos tenido que ampliar y hacer una gran precampaña para poder contar todo lo que hemos hecho mucho en todos los municipios y hemos hecho mucho en todos y cada uno de los sectores. Y por tanto, ese aval de esa gestión, del trabajo bien realizado, del compromiso cumplido, es algo que a día de hoy solo tiene el Partido Popular. El Partido Socialista, la oposición, está cogiendo como bandera el tema de la sanidad, el deterioro de la sanidad, los servicios públicos que está llevando a cabo Juanma Moreno en la Junta de Andalucía. ¿Cuál es el objetivo del Partido Popular? ¿Qué queréis el tema sanitario y qué se pone encima de la mesa para rebatir este argumento que está poniendo el Partido Socialista encima de la mesa del deterioro de los servicios públicos? Eso fue una de las cosas que quedó en evidencia en el debate y que está quedando en evidencia cada vez que vamos durante esta campaña electoral. Lo público no se defiende desde el histerismo ideológico. Lo público se defiende con recursos. Y la sanidad pública en Andalucía ha pasado de tener 8.000 millones de euros a más de 16.000 millones de euros. Ahora mismo Almería tiene más hospitales que hace 7 años, que era impensable, el materno-infantil y el hospital de Roquetas. Tenemos más centros médicos, los que antes hemos hablado, sí, como el de la Casa del Mar, como el de Pedraredondas, como el de Mojácar, como el de Vera, como el de Benadú, muchos otros que hemos hecho en la provincia de Almería. Ahora la sanidad pública cuenta con más profesionales que hace 7 años. Y ahora la sanidad pública cuenta con más medios que hace 7 años, entre ellos el PESTAD en nuestro hospital de Torre Cárdenas. Antes teníamos que salir hace 7 años para hacernos la prueba del PESTAD fuera de la provincia de Almería. Así es como se defiende lo público. Y eso es algo que es manifiestamente, que es tangible, que todo el mundo lo puede ver. Y lo importante no es solo lo hecho, hay que también ver de dónde venimos. Hace 7 años, cuando llegaba el mes de enero, el mes de febrero y venían las gripes, las camas estaban en los pasillos de Torre Cárdenas y cualquiera puede ir a la hemeroteca para verlo. Hace 7 años, María Jesús Montero
esa misma que ahora lucha por la sanidad, fue la que recortó más de 7.000 sanitarios en Andalucía. Fue la misma que puso la primera piedra del materno infantil y de la que nunca más se supo. Fue la misma que le recortó el salario en un 70% a los médicos, haciendo además que cumplieran el mismo número de horas. Así no se defiende la sanidad pública. Y lo dicen los mismos que están dando lugar a que una semana cada mes, y llevamos 10 meses, haya huelga de médicos en toda España. ¿Sabes cuántos actos médicos se suspenden cada día en Andalucía, cada día que hay huelga, cada semana, cada mes? Más de 70.000 actos médicos. En Almería se han suspendido la semana pasada más de 13.000 operaciones e intervenciones quirúrgicas. Solo y exclusivamente por la huelga, y solo y exclusivamente porque el gobierno que representa a María Jesús Montero, que quiere volver a instaurar en Andalucía, es incapaz de dialogar con el sindicato médico y con los profesionales sanitarios. Sencillamente porque quieren llevar a la confusión a los ciudadanos. Sencillamente porque ha habido una serie de elecciones autonómicas y quieren culpar a las comunidades autónomas de su negligencia y su falta de atención. Pero es que lo mismo pasa con la educación. Es que Almería tiene más colegios que hace 7 años. Almería tiene más institutos que hace 7 años. Almería tiene más profesionales en la educación que hace 7 años. Y además mejor pagados. Pero es que además le tienes que sumar que Almería tiene menos alumnos que hace 7 años. Por tanto, la educación pública está mejor. En Almería hemos hecho una inversión importante en Almería Capital de reforma integral de casi 3 millones de euros en el Instituto Aladra. Vamos a hacer, ya que está en licitación, la ampliación del Colegio de Nueva Almería. Y así podemos hablar de todo y cada uno de los municipios de Almería. La sanidad pública, la educación pública y los servicios públicos se defienden con recursos, dotándolos de más medios, dotándolos de más profesionales y haciendo que los profesionales estén mejor valorados y tengan mejores condiciones salariales. Pero es que si nos vamos a nuestra universidad pública, el cambio ha sido sustancial. En Almería estaban paralizados, igual que el resto de Andalucía, las nuevas titulaciones. Aquí estábamos condenados a tener que salir fuera para estudiar aquellas titulaciones que demanda la sociedad. Eso ya se ha desbloqueado. Ahora en Almería se puede estudiar inteligencia artificial. Ahora en Almería tenemos la Facultad de Medicina que llevábamos demandando durante muchos años. Tenemos física, así hasta 19 nuevas titulaciones. La Universidad de Almería ha pasado de tener un presupuesto de la Junta de Andalucía de 70 millones de euros hace 7 años a más de 98 millones de euros en las universidades públicas. Eso es apostar por los servicios públicos. Esa es la única forma de defender lo que es de todos, utilizar el dinero de todos los ciudadanos en beneficio de esos servicios públicos. Y eso es lo que estamos demostrando desde el Gobierno de Andalucía y eso es lo que ha demostrado el presidente Juanma Moreno. Y aquí te pregunto también, porque ya que has dicho Juanma Moreno, el tema de los impuestos, las subidas, bajadas de impuestos. Cuando siempre se le ha criticado a Juanma Moreno que bajaba los impuestos, y se ha dado cuenta de que cuando se bajan los impuestos parece que hay mucho más empleo y mucha más estabilidad. Andalucía hace 7 años era un infierno fiscal. Éramos la comunidad autónoma que más impuestos pagaba los ciudadanos de toda España. Ahora mismo es la segunda comunidad autónoma de régimen general que menos impuestos paga, después de Madrid, y seremos la primera. 7 años de gobierno de Juanma Moreno, 7 rebajas de impuestos. Cada presupuesto que se ha aprobado ha significado una reducción de impuestos. Se ha demostrado que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los almerienses, en el bolsillo de los andaluces, porque hace que se consuma más, porque hace que se genere certidumbre, porque se crea riqueza, porque se crean empresas, porque se innova más, porque tenemos más inversión extranjera que nunca. Hemos conseguido que el año pasado, de cada 10 empresas que se han creado en España, 8 se han creado en Andalucía. Llevamos 5 años seguidos reduciendo las tasas de desempleo. Cada vez son más los andaluces que encuentran una oportunidad de trabajo, porque se crean oportunidades. Y eso se ha demostrado gracias a esas políticas fiscales. Hemos eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones.
Aquí ya no hay que pagar por heredar la casa de tus padres. Y si los almerienses nos dan su mayoría el próximo 17 de mayo y gozamos de esa mayoría suficiente para poder tomar nuestras decisiones, también se va a ampliar a entre hermanos, sucesiones y donaciones. Hemos reducido el impuesto de transmisiones patrimoniales para que cuando tú compres y vendas te cueste menos. La de actos jurídicos documentados para que cuando tengas que elevarlo a público en el registro, en el notario, puedas pagar menos. Hemos hecho reducciones en el IRPF que afectan a todos los que tienen que hacer el IRPF, su declaración de la renta, que estamos ahora mismo en la declaración de la renta. Hemos hecho bonificaciones en la declaración de la renta para la primera vivienda para los jóvenes, para los mayores, para la compra de primera vivienda, para el alquiler de la primera vivienda, para el gimnasio, para los que practican actividades deportivas, incluso hasta para los que tienen mascotas. Es decir, todos los años hemos hecho reducción de impuestos. Frente a eso, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos el modelo de María Jesús Montero, la que ha hecho que en el mismo tiempo, en la era Sánchez, hayan subido los impuestos más de 100 veces a todos y cada uno de los españoles. Frente a las 7 bajadas de impuestos, nos encontramos que el gobierno de María Jesús Montero, que ha sido la concejala de Hacienda del sanchismo radical, ha subido los impuestos más de 1 al mes. Más de 1 al mes. Con un afán confiscatorio que sin duda alguna hace que los ciudadanos tengan menos recursos para poder sobrevivir, para la cesta de la compra, para poder comprar, para al fin y al cabo, para poder desarrollar su vida. Ante esa situación, otro de los problemas importantes que tenemos en Andalucía es el tema de la vivienda. ¿Qué va a hacer? ¿Qué ha hecho ya Juanma Moreno estos últimos 7 años y qué va a hacer Juanma Moreno si consigue esa mayoría suficiente para poder gobernar? Si nos damos cuenta, cada vez que gobierna el socialismo a nivel nacional, la vivienda se convierte en el principal problema de todos los españoles. Pasó con Zapatero y ha vuelto a pasar con el sanchismo. Y pasa porque sube el precio de los materiales, porque sube el precio de la construcción, del suelo, porque hay menos ayudas para construir, porque no se construyen viviendas, porque no hay ayudas para los que quieran adquirir o tener una vivienda. Y ese es el problema fundamental. Ahora tenemos un problema importante de oferta y de demanda. Y por tanto hay que atajarlo. ¿Qué ha hecho el gobierno de Andalucía? Primero, cambiar la legislación que hacía que fuera imposible que los ayuntamientos pudieran hacer cualquier acción para crear nuevas viviendas en su territorio. Aquí en Almería lo sabemos muy bien. Hemos estado muchos años para intentar aprobar el plan general, para dotar a Almería de más zonas para poder hacer industria, para poder tener vivienda. Y esa parálisis legislativa que impedía poder hacerlo ha sido lo primero que se ha hecho. Y para ello se aprobó la lista que da herramientas suficientes a los ayuntamientos para poder crear bolsas para que se puedan construir viviendas, que da posibilidad a las herramientas a los ayuntamientos para rehabilitar viviendas que tienen que ponerse también en el mercado a disposición de la gente. Hemos sido la primera comunidad autónoma en aprobar la ley de vivienda de Andalucía, una ley de vivienda que lo que hace es poner todo el suelo público a disposición de la construcción de viviendas de protección oficial y de uso libre, desde lo público y privado, que hace que los ayuntamientos y el resto de administraciones locales, como las diputaciones, puedan también trabajar en colaboración con la Junta de Andalucía para poder desarrollar también esas viviendas. Ayer lo hicimos en las viviendas de Costa Cabana, 64 viviendas de alquiler para las viviendas. Y se ha creado una cosa que es muy importante también con esta ley, que es certidumbre jurídica. Porque con la ley que garantiza el acceso a la vivienda, que hizo ese sanchismo radical desde la imposición, el único que tenía derecho a la vivienda era el ocupa. Y hacía que los que tenían una casa que podían ponerlo en el mercado para el alquiler, no lo pusiera por miedo. Y eso se ha eliminado gracias a la ley de vivienda. Y hemos hecho cosas muy importantes, como primera la reducción de impuestos, de las que antes hablábamos, de impuestos de sucesión y donaciones, que evita que tengas que pagar por quedarte con la casa de tus padres, la de transmisiones patrimoniales, que hace que sea más barato la compra de las viviendas, la de actos jurídicos documentados, que hace que sea más barato la compra de vivienda. Y después hemos hecho ayudas directas a los jóvenes de hasta 35 años, a los mayores y a las familias vulnerables. Solo
solo en Almería, en la apuesta por el alquiler de vivienda, de que se da 250 euros a cada almeriense, ha afectado a más de 1.000 jóvenes para que puedan alquilar su primera vivienda. Más de 5,5 millones hemos puesto a disposición de los almerienses para que las familias más vulnerables puedan acceder al alquiler de su primera vivienda y puedan vivir en su vivienda. Hemos puesto en marcha el aval hipotecario, porque cuando los jóvenes y los mayores querían acceder a la compra de una vivienda, el banco solo le daba el 80% y no tenían el 20% restante para poder dar la entrada para esa vivienda. Y ese aval hipotecario lo ha puesto encima la Junta de Andalucía y que ya lo tienen más de 360 almerienses. Y hemos puesto en marcha la rehabilitación de viviendas con el plan de ecovivienda, que ha afectado a más de 3.300 viviendas, que van a hacer que paguen menos luz, que se hayan reformado y que puedan estar en el mercado de alquiler. Y hemos hecho una apuesta también por el acceso a las viviendas, porque había viviendas que no podían estar en el mercado sencillamente porque no estaban adaptadas, porque no tenían ascensores, porque no tenían adaptadas para las personas que tenían discapacidades. Y se ha hecho una mejora de más de 3 millones de euros en Almería, que ya ha afectado a más de 300 familias. Y se ha apostado por una regeneración urbana que antes no se había hecho. Y aquí en Almería lo sabemos muy bien, con el barrio de los Pintores, con el barrio de Pescadería. 114 viviendas ha hecho la Junta de Andalucía en estos 4 años en Almería. Frente a las 5.300 que había prometido el Partido Socialista y que han hecho cero. Esa es nuestra apuesta por la vivienda. Y en la próxima legislatura, igual que esta ha sido la apuesta por el agua, sí, por las inversiones hídricas en Andalucía, y Almería ha sido también una beneficiada, la próxima legislatura va a ser la legislatura de la vivienda. 48 millones de euros en los que hemos invertido en vivienda solo y exclusivamente en Almería. Y es que al final los problemas, igual que los servicios públicos, y esto al final tenemos que tomarnos como un servicio público, la de dotar a todos los almerienses de vivienda, tiene que estar también un compromiso que tiene que tener sin duda alguna consignación presupuestaria. Y eso lo podemos tener en Almería y en Andalucía. Y lo tenemos porque aquí en Andalucía hay normalidad. Porque aquí en Andalucía se aprueban los presupuestos todos los años. Porque aquí la normalidad es serenidad. Porque aquí lo extraordinario no es normalidad. Y eso ha hecho que Andalucía sea un oasis dentro de la situación política que tenemos a nivel nacional. Empezando por el gobierno de la nación y continuando por los problemas que tenemos en otras regiones de España. Y eso es lo que nos jugamos. Sencillamente eso es lo que nos jugamos. Bueno, pues Manolo, después de todo lo que hemos estado escuchando en esta entrevista, el último minuto se lo cedemos en este caso a los candidatos que se presentan a las elecciones del próximo 17 de mayo, las cámaras de Interamérica Televisión, de el motivo de por qué hay que votar y fundamentalmente por qué votar al Partido Popular el próximo 17 de mayo. Las cámaras para ti. Hace 7 años se produjo un cambio en Andalucía de la mano del presidente Juanma Moreno. Un cambio que se ha demostrado que Almería ha sido una de las provincias que más se ha beneficiado. Se han desbloqueado hitos históricos que llevaban décadas en el cajón del olvido, como la rehabilitación de la Alcazaba, como el Ayuntamiento de Almería, la Plaza de la Constitución, que estuvo cerrada a cal y canto durante muchos años, como el soterramiento, que no pudo ser una realidad hasta que no llegó el cambio en Andalucía, como el proyecto de Puerto Ciudad, como el Conservatorio de Danza Quina Jiménez, como el Hospital de Torrecalda, los centros médicos de Pescadería de Piedra Redonda. Son muchas las cosas que se ha hecho para Andalucía, pero lo importante ya no es solo lo que se ha hecho, sino el cómo se ha hecho. Haciendo que Andalucía aquí haya normalidad, que aquí lo extraordinario no sea lo normal, que aquí se apueste por que haya diálogo, consenso, acuerdos con la gente. Nos jugamos seguir avanzando. Nos jugamos el próximo 17 de diciembre volver al ostracismo que unos nos plantean que teníamos hace 7 años, donde Almería estaba en el olvido, o otros que sencillamente sería todo un lío. De ti depende. Y yo te pido que el próximo 17 de mayo votes por el Partido Popular y votes por el presidente Juanma Moreno. Manuel Guzmán, candidato del Partido Popular por la provincia de Almería al Parlamento de Andalucía. Ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros en la entrevista, en este caso entrevista electoral. Desde Interalmería desearos muchísima suerte para las elecciones del próximo domingo. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista electoral de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos mañana jueves a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en la entrevista electoral. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.